Y atención padres de familia, porque cada vez son más los juegos por computadora que circulan en internet y que muestran mucha violencia, una violencia extrema y que tienen como escenario las instituciones educativas. Jazmín García, estuviste con un especialista en esto, que nos advertían porque hay un nuevo simulador que está circulando en internet, que es muy sangriento realmente. Claro, y para que los padres de familia sobre todo no se engañen pensando que van a comprar juegos sabiendo el contenido, estos no se compran, están ya directamente disponibles en línea y la característica de este nuevo juego es que transcurre en una institución educativa. Como podemos observar, comienza inocentemente, jóvenes que interactúan entre sí. Sin embargo, en un momento dado, ya el protagonista o la protagonista debe comenzar a matar gente, a matar a sus compañeros. Da opciones de elegir el arma, con qué hacerlo, incluso tiene un contador de tiempo en uno de los extremos en el cual te va marcando en cuenta regresiva en cuánto tiempo va a llegar la policía, por lo cual ya quien esté jugando tiene que limpiar la sangre y toda la evidencia. Está todo premeditado ya. Exactamente. La forma de la muerte, la forma de asesinato y también la forma de escapar de las autoridades, así es. Es por eso este llamado de alerta a los padres de familia, porque esto está accesible para cualquier persona con un dispositivo. Adeptos, tanto en niños, niñas, jóvenes y adolescentes también. Precisamente por estar en línea, por estar accesible a cualquier persona con un dispositivo con acceso a internet, entonces ya no se discrimina si es niño o joven el que está frente a este juego. Al respecto, esto es lo que nos mencionaba Mario Velázquez de la Fundación Protección Online. Y este tipo de juegos lastimosamente está disponible para cualquier niño, niña, persona adulta o adolescente. Lo puede descargar y puede comenzar a jugar. Pero así como existe este juego, hay decenas de juegos similares que no deberían de estar disponibles para menores de edad. Y precisamente muchos son los juegos de este tipo que incluso el protagonista para ganar puntos debe delinquir, vender drogas, atropellar gente, etcétera, por lo cual hay ciertos parámetros también que los padres de familia tienen que tener en cuenta, como controlar los sitios a los cuales están accediendo sus hijos, también en lo posible retardar el mayor tiempo que se pueda, eso de dar un dispositivo exclusivo para cada niño o joven. En lo posible de una computadora personal, ya que tengan recién a los 15, 16 y que la computadora esté visible, en un lugar visible donde todos estén compartiendo. Claro, que sea algo comunitario de la familia o bien de varios hermanos, que no sea algo exclusivo para que el niño o joven justamente encerrado en su habitación, por ejemplo. Claro, esté esclavizado y justamente jugando estos juegos que pueden llegar a durar horas incluso. Establecer horarios también, ¿verdad? Que es muy importante. Por supuesto, así es. Y también hay algunas herramientas informáticas disponibles para los padres para ejercer mejor estos controles. Al respecto, esto es lo que nos decía el experto. Existen programas de control parental o control paterno que uno puede instalar o puede activar. Si uno tiene Windows, puede entrar y crear una configuración especial para los niños, crear dentro del panel de control, crear un nuevo usuario y ese usuario puede llegar a tener restricciones, por ejemplo la instalación de algún otro programa que no tenga por defecto la computadora. Se puede restringir el horario en que va a utilizar. Y también en el caso de los navegadores hay una herramienta de Google que se puede utilizar, se puede activar para que pueda filtrar ciertos contenidos inadecuados para menores de edad. La idea de los padres, Jazmín, es actualizarse, conversar con los chicos, aprender de ellos también. Y sí, cuando se tiene un niño joven también hay que tomarse la tarea de aprender acerca de todas estas nuevas tecnologías, navegar bastante e informarse en dónde pueden estar también navegando sus hijos. Al respecto de esta fundación, Protección Online tiene un sitio web donde se brinda todas estas herramientas también a los padres y cuentan igualmente con un sitio en Facebook. Protecciononline.com. Muchas gracias, Jazmín, por estas informaciones.